Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Gusto de saludarlos, bienvenidos. Todos los días nos juntamos, estamos en vivo para revisar las noticias más importantes de la jornada y también profundizar en alguna de ellas en este bloque informativo que antecede, por supuesto, a nuestra edición central de Tele 13. Como siempre, los invito a revisar claves del día en un día muy dinámico y con una noticia que ha cambiado la agenda durante la tarde. Estamos hablando de lo que ha sucedido con Isabel Allende, porque el Tribunal Constitucional habría acordado declarar el cese en el cargo de la senadora, acogiendo así los requerimientos del Partido Republicano y de Chile Vamos, que pedían a esa magistratura establecer que la legisladora vulneró la prohibición de celebrar contratos con el Estado al firmar la compraventa de la casa de su padre, tal como existe una prohibición constitucional al respecto. Se han generado muchas reacciones, están en desarrollo, lo vamos a ver también durante nuestro programa. Segunda clave del día, cifras relacionadas con la seguridad pública. Los homicidios consumados en 2024 bajaron un 4,8% en comparación al 2023, según el informe que presentó el Centro de Prevención de Homicidios Violentos de la Subsecretaría de Prevención del Delito. La mayor cantidad de delitos se concentran en la región metropolitana, en Valparaíso y también en el Biobío. Y una buena del fútbol, sí, claro, porque es la participación de nuestros equipos en Copa Libertadores. Universidad de Chile debutó con una victoria en el certamen internacional, nada menos que ante el actual campeón del torneo, Botafogo. Lucas Di Llorio anotó el único gol del encuentro y el próximo rival de los azules será ahora Estudiantes de La Plata de Argentina. Ya lo saben ustedes que en nuestra primera clave lo estábamos revisando. Esta tarde se ha trascendido, mejor dicho, porque sabíamos que había llegado a un acuerdo el Tribunal Constitucional. Había votado la situación de Isabel Allende, pero no ha redactado los fundamentos de la votación y eso se esperaba que transcurriera incluso hasta el día de mañana. Sin embargo, ya ha trascendido que la decisión fue en el sentido de acoger ese requerimiento en una votación que sería de 8-2, desfavorable para la senadora Isabel Allende, con la cual tendría que cesar en su cargo. Luis Sánchez, el jefe de bancada del Partido Republicano, ya está en comunicación con nosotros porque han comenzado las reacciones políticas y por supuesto, desde la oposición y de quienes hicieron esta presentación al Tribunal Constitucional, tienen algo que decir al respecto a esta hora de la tarde. Diputado, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes. Solo una pequeña precisión. Yo era jefe de bancada hasta hace algunos días. Hoy día Cristian Araya, nuestro jefe de bancada, pero feliz de comentarles un poco sobre nuestras reacciones en este caso tan importante. Ya, me voy a corregir solo entonces, pero voy a decir para arreglarla que cuando fue presentado todo esto, inició la discusión, ahí estaba de jefe de bancada. Por lo tanto, vamos con el detalle de aquello. Entiendo que será satisfacción al conocer, aunque no todavía esté el fallo con su fundamento, lo trascendido, ¿le da la razón a la presentación que hicieron ustedes? Sí, bueno, yo creo que esto es algo muy importante. Es primera vez que es cesado en el cargo un miembro del Congreso por infringir la Constitución. Yo creo que esto es reflejo de lo flagrante y lo grave de la violación a nuestra normativa constitucional por parte de la senadora Allende. Esto aplica plenamente, por supuesto, también a la ministra Fernández, aunque la Cámara de Diputados haya terminado resolviendo otra cosa. Creo que eso solo refrenda también el error de la mayoría de la Cámara de Diputados que rechazó esta acusación constitucional. Pero por supuesto que es una buena noticia que hoy día esta senadora haya salido del cargo, porque como lo hemos dicho, por lo menos desde la bancada republicana siempre, la Constitución, la ley, hay que defenderla siempre. Es la característica principal de una república, el respeto a la normativa legal, y en ese sentido creo que esto es una buena noticia. Ahora, yendo a los términos jurídicos y constitucionales, aquí se habló mucho respecto de los tiempos, ¿no? De si se había concretado o no se había concretado el hecho de haber celebrado
un contrato con el Estado, es que lo que pasa es que todavía faltaba un trámite en la Contraloría General de la República, por lo tanto esto no estaba finiquitado, es que no hubo perjuicio fiscal porque la plata nunca pasó de manos del Estado a la familia Allende, etcétera. Fueron argumentos que fuimos escuchando por parte de la defensa, e incluso también el haber actuado siempre de buena fe, se señalaba, sin tratar de sacar ventaja de todo esto. Pero desde el punto de vista de lo jurídico y constitucional, aunque todavía no tengamos el fallo en su redacción, ¿por dónde apuntaría, diputado, entonces la decisión desde esa mirada jurídica y constitucional de lo resuelto esta tarde? Yo creo que ahí es especialmente relevante la exposición que hizo hoy día nuestro abogado Emiliano García, que abordaba precisamente cada uno de estos puntos. En primer lugar, la ley se presume conocida por todos. Nadie puede alegar ignorancia respecto de lo que establece la ley, y en ese sentido que la defensa de la senadora diga que el error fue de buena fe no resuelve absolutamente nada. El Código Civil establece también muy claramente, y esto es una norma que existe desde la época de Andrés Bello, como para que figuremos la antigüedad de esto y el consenso histórico largo que existe al respecto, que los contratos se perfeccionan con la suscripción de una escritura pública. Y aquí la escritura pública está firmada, está suscrita por todas las partes, entonces que vengan a agregarle además un trámite novedoso que nuestro abogado sostuvo hoy día en los alegatos, que no está establecido en ninguna norma el hecho de que tenga que además refrendarse esto por un decreto. Yo creo que simplemente es parte de los manotazos de abogado, que bueno, es parte del oficio en realidad, pero los manotazos que tuvo que dar la defensa de la senadora para justificar lo injustificable. Ahora, diputado, el hecho de que sea una figura con tanta trascendencia en la vida política por ser parte de la familia Allende, lo que significa eso para el Partido Socialista y la historia de la izquierda en nuestro país, le agrega sin duda un punto adicional en cuanto a expectativa, al menos, y en cuanto a trascendencia. Pero mi pregunta va hacia otro lado. Si a ustedes no hubiese sido, por ejemplo, la senadora Allende, ¿habría sido la misma persistencia del Partido Republicano de buscar una decisión como la obtenida hoy día en el Tribunal Constitucional, y no solo para infringirle una derrota a un personaje histórico del otro lado del espectro político? Mire, yo ahí voy a ser muy claro, y lo decíamos hace poco nosotros, y puedo remitirme acá a la historia del Partido Republicano. Cuando decidimos incluso el nombre de este partido al momento de conformarlo, escogimos la palabra republicano porque yo creo que manifiesta y expresa bien nuestras convicciones más profundas, que es el valor de la república. La república es el imperio del derecho, y el imperio del derecho significa que hay que respetar siempre la Constitución, la ley, las normas que rigen nuestra vida política. Si es que nuestras autoridades no respetan la ley, no respetan la Constitución, usan el poder para favorecerse a sí misma y para entrar en estas transacciones que francamente ningún particular tiene acceso a poder sentarse con el presidente y llegar a este negocito, yo creo que estamos en el peor de los mundos, estamos perdidos como sociedad, y precisamente lo que tenemos que volver a reevaluar, a resguardar como país, es el respeto a la ley, y eso aplica a la senadora Allende, a la ministra Fernández y a cualquier persona en Chile que abuse de su posición de poder para obtener un privilegio. Ahora, diputado, de lo que pudimos ir sabiendo a propósito de haber estallado esta situación, fue que todo esto de alguna manera parte por una iniciativa presidencial, ¿no es verdad?, que atañe no solamente a la situación de una vivienda del expresidente Allende, sino también del expresidente Patricio Aylwin, es decir, dentro de una mirada más de la memoria histórica de nuestro país, y por lo tanto una iniciativa de ese lado que el presidente se lo encarga a su equipo. Dicho eso, y después de lo resuelto hoy día por el Tribunal Constitucional, ¿cambia en algo para ustedes la responsabilidad del presidente de la República en todo esto? Ya lo he dicho incluso hace pocos minutos José Antonio Kast en su comunicado. Aquí es el presidente el que hoy día tiene que salir a dar explicaciones por qué aprobó esto. Con la cantidad de abogados que estuvieron inmersos en el trámite de aprobación,
de avanzar con este contrato, es imposible que me digan a mí que aquí nadie se dio cuenta. E incluso ha sido parte de la investigación periodística y de lo que vamos a estar evaluando ahora en la comisión investigadora, que se levantaron oportunamente alertas. Hay una abogada que trabajaba en el Ministerio de Bienes Nacionales que ha señalado públicamente que ya levantó alertas. Hay distintas personas que estuvieron en el proceso, en el camino de la aprobación previa a este contrato, que dicen haber levantado alertas y que por algún motivo desde Presidencia no hubo oídos a esto. Y yo creo que es por una cuestión que se ha vuelto sistemática en este gobierno, que es que privilegian lo político, lo ideológico y sus ambiciones personales por sobre el derecho. Diputado, lo voy a interrumpir un segundo, no se vaya porque está hablando Evelyn Matei respondiendo justamente a requerimientos de la prensa. Escuchemos un poquito para que después podamos comentar también, a ver. Es doloroso para todos ellos y yo obviamente eso lo entiendo. Al mismo tiempo hay una constitución que tenemos que respetar todos y en este caso desgraciadamente no se respetó. Así que eso. Las palabras de la bandera presidencial de Chile Vamos. Ya, alcanzamos a tomar lo último nada más, incluso no sé qué fue lo que dijo anteriormente, pero mostraba también y también con su algo de pesar por cómo se resuelve todo esto más allá de lo jurídico y constitucional, ¿no? Vuelvo con usted, diputado. Se van a generar un montón de reacciones seguramente y desde el oficialismo ya se ha lamentado, evidentemente que se ha señalado que se respeta el fallo del Tribunal Constitucional. Lo ha dicho también la candidata del PPD, la precandidata presidencial Carolina Toá, lamentando la situación, resaltando la figura de Isabel Allende, pero señalando que se respeta lo obrado por el Tribunal Constitucional. Para finalizar, ¿qué espera usted que pase desde ese punto de vista y qué espera usted que pase en el oficialismo a raíz de lo ocurrido hoy? Yo espero que llegue el día en que la izquierda en Chile entienda que el respeto a la ley aplica a absolutamente todos los chilenos y especialmente a quienes estamos en alguna posición de confianza política, de poder y de influencia. No se puede usar el Estado para el privilegio personal, no se puede usar el Estado para el privilegio de una casta, de una familia, de un grupo de poder que ha estado enquistado en Chile durante décadas. Y eso yo espero que algún día la izquierda lo entienda. Diputado Luis Sánchez, ex jefe de bancada, casi digo jefe de bancada, no, me voy a tirar la oreja, no. Jefe de bancada, ex jefe de la bancada del Partido Republicano, muchísimas gracias por estar con nosotros conversando esta tarde en una primera reacción, apenas se ha conocido esta noticia. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy bien, sigamos adelante. ¿Con quién vamos ahora? En la sede de la UDI, el vicepresidente de esa colectividad, Max Pavés, se está refiriendo a este tema. Escuchemos. Preguntas de la prensa. Hola, 1, 2, 3. Ahora sí. Ahí está, sí estamos, señor Bueno, Pavés. Dele muy nomás. buenas tardes. Quisiera en primer lugar agradecer la presencia de la candidata presidencial Evelyn Matei en este cariñoso saludo que me propinó acá en la sede de la UDI. Hoy yo fui el abogado de los requerentes de Chile Vamos, parlamentarios de los 3 partidos políticos que conforman nuestra coalición, que no tenían otra alternativa que requerir al Tribunal Constitucional para aplicar la Constitución. Estamos en presencia de un acto jurídico que ha generado una profunda conmoción política en el gobierno, donde el presidente de la República ha señalado que aquí hubo inhabilidades claras, que le costó el cargo a 2 ministros de Estado y que ha generado una gran conmoción tanto en el ámbito político como también en la comunidad jurídica por significar un verdadero bochorno. La tesis que llevamos al Tribunal Constitucional fue que hay una prohibición flagrante de que un senador en ejercicio celebre un contrato con el Estado. El contrato que significaba ni más ni menos que la compra por casi 1.000 millones de pesos de la casa del expresidente Allende al fisco de Chile, mientras la senadora Allende figuraba en el ejercicio de su cargo como senadora. Dijimos en este requerimiento que la senadora Allende celebró este contrato y concurrió a este contrato sabiendo o no pudiendo menos que saber que existía una prohibición flagrante.
porque es una norma que existe desde 1925, que ha sido incorporado en los textos constitucionales que fueron plebiscitados. La senadora Allende fue presidenta de la Cámara de Diputados, fue presidenta del Senado y además aprobó con su voto la ley de presupuestos del 2024 que mandataba la compra de la adquisición de las casas presidenciales. Durante el 2024, sabiendo todo esto, concurre de igual manera entregando un mandato para que celebre este contrato de compraventa. Se intentó hoy día en el Tribunal Constitucional señalar de que aquí no había contrato de compraventa, cuando eso, frente al mundo jurídico, es insostenible. Y por lo tanto, tal cual como lo dijimos en el alegato de la mañana, nosotros no queremos, y por lo tanto no era cómodo, porque yo sé, doy fe de la seriedad de la senadora Allende, pero acá hay dos principios que son insoslayables, que es la igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupo privilegiado, ni no hay nadie por sobre la Constitución Política de la República. Hasta lo que sabemos del fallo es que fue una mayoría contundente, no fue una mayoría coyuntural. Por lo tanto, a un grupo importante de los ministros del Tribunal Constitucional, con distintas sensibilidades políticas y académicas, ha quedado claro que aquí había un contrato en la cual no podía sino aplicarse la causal. Termino diciendo que este es un fallo histórico. Nunca antes el Tribunal Constitucional había cesado en el cargo un parlamentario en ejercicio, a pesar de que hubo intentos anteriores. Pero la propia doctrina del Tribunal Constitucional contenía en sus fallos anteriores, que establecía que las causales son de derecho estricto, no daban otra alternativa que acoger el requerimiento. Quisiera agradecer finalmente a los dirigentes de Chile Vamos, a los presidentes de la UDI y de Opoli, y a la secretaria general de Renovación Nacional, porque esto demuestra que los parlamentarios de Chile Vamos que concurrieron transversalmente no estaban sino cumpliendo su deber constitucional, que significaba velar para que el orden institucional de la República se aplique a toda persona, institución o grupo. ¿Están a hacer preguntas? ¿Preguntas? Máximo, yo sé que ya habíamos podido conversar, pero quería preguntarte también por el procedimiento que viene. Entendemos que es una sentencia que todavía no ha sido notificada, por lo tanto, ¿qué es lo que corresponde a partir de este momento? El Tribunal Constitucional hoy día tomó el acuerdo. Sin embargo, optó por no comunicar la decisión, sino que aquella decisión se conociera con el fallo. Y eso es lo que todavía no conocemos. Cuando esté la sentencia, esa sentencia tiene que ser notificada a la senadora Allende y también tiene que darse cuenta en la sala del Senado, a partir del momento en el cual, en mi opinión, la senadora Allende ya no sigue en su cargo. Y respecto de la vacancia en el cargo, ¿a quién corresponde el plazo? Esta es una situación inédita, por lo tanto, si entendemos que el cargo está vacante, le corresponde al partido político, en este caso el Partido Socialista de Chile, nombrar a quien va a ocupar el cargo de la senadora Allende por lo que le queda en su mandato, si es que entendemos que aquí hay un cargo de vacancia. Yo lo entiendo así, ¿ya? Y por lo tanto, lo dijimos en nuestra representación, acá no se alteran las mayorías democráticas porque va a haber un senador designado por el partido político quien va a ocupar, hasta que se acabe la legislatura, el escaño de la senadora Allende. Máximo, hace algún instante llegó también un comunicado, una declaración de la senadora Allende en donde ella reitera que como familia accedimos y seguimos todas las indicaciones legales para la compra, la que nunca se concretó tal como argumentó nuestro abogado. ¿Qué se responde a esa afirmación? Que esa tesis no tiene asidero en el mundo jurídico. Yo entiendo y quiero empatizar y genuinamente señalar que yo creo que la senadora Allende no está buscando un enriquecimiento desmedido, pero acá hay una prohibición. Este es un contrato que se celebró. La contraparte, en su defensa, intenta, contrariando todos los principios del derecho civil, sostener que aquí, como estamos en presencia de una contratación pública, no se aplican las normas de derecho común, y eso no es así. El contrato está celebrado. Hay una escritura pública del 30 de diciembre del 2024 que dice compraventa de bien inmueble al fisco de Chile. Contrato que está cumplido, porque en la cláusula quinta se señala en la escritura pública que el fisco pagó. Y el fisco pagó reteniéndose en la notaría los productos, o sea, los títulos de crédito, pero está cumplida la obligación. Por lo tanto,
El contrato existe, así lo han señalado todos los académicos que han tenido la oportunidad de ser parte de la discusión pública, y podemos nombrar a muchos académicos de distintos sectores políticos. Por lo tanto, yo entiendo que puede haber no habido mala fe, pero todos sabemos que nadie puede ignorar, nadie puede alegar ignorancia de la ley una vez que ésta entre en vigencia. Por lo tanto, la senadora no podía sino conocer la causal de cesación al cual ella se exponía. Y esta es la razón por la cual yo lo dije en mi alegato. Si el contrato no ha sido terminado, si el contrato estaba en regla, si no hay un problema constitucional, entonces ¿por qué está suspendido? ¿Por qué le cuesta el cargo a 2 ministras de Estado y una serie de renuncias en el gobierno? Aquí hay una desprolijidad técnica de parte del gobierno que le termina costando el cargo por el mérito de la Constitución a la senadora Isabel Allende Bussi. Máximo Pavés, entonces vicepresidente de la Unión Demócrata Independiente y quien actuó también como abogado en la presentación para dar cuenta de la posición que tenían los que recurrieron al Tribunal Constitucional para pedir la destitución de la senadora Isabel Allende, que se habría concretado en el día de hoy, aunque no tenemos todavía el fallo. Sí, ya es un hecho público reconocido por todos los sectores de que eso ocurrió en una votación que se habría desencadenado por 8-2. Esa sería la votación que se dio al interior del Tribunal Constitucional y falta ver el fallo con los fundamentos para conocer entonces los alcances jurídicos y constitucionales que respaldan tal decisión. Hay una cosa súper importante que dijo allí el vicepresidente de la UDI, Máximo Pavés. Se le pregunta respecto de qué sucede ahora en términos políticos. Si es cesada en su cargo. Esta decisión es inapelable. El Tribunal Constitucional es inapelable, por lo tanto hasta aquí llega cualquier otro recurso. Si decreta la cesación de su cargo, algunos interpretaban que entonces el oficialismo se iba a quedar con un senador menos, con un escaño menos en el Senado de la República, considerando que todavía queda un año legislativo e importantes materias legales que discutir, en donde sabemos hay básicamente casi un empate en el Senado, dependiendo de las materias y dependiendo de algunos senadores cómo desequilibran hacia un lado o hacia el otro las votaciones. Un voto es muy importante. Ha señalado que desde su interpretación, y estaba viendo aquí la Constitución política de la República, cuando habla de vacancia, y cuando habla de vacancia, que es como se interpreta ahora, no habla el texto constitucional expresamente de que alguien sea cesado, porque esto nunca había ocurrido, que fuese distinto. Se le cesa en el cargo y se produce una vacancia. Y dice, las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido. Vale decir que si es una senadora del Partido Socialista y que es cesada en su cargo y que queda vacante, entonces el Partido Socialista tendría que designar a quien la reemplazara para mantener los mismos equilibrios producto de la votación popular que llevó a Isabel Allende al Senado de la República. Esa es la interpretación que se tiene respecto de las consecuencias políticas de lo que ha ocurrido. Vamos con Sebastián Ávila para que nos cuente si hay reacciones. Por ejemplo, estás en el Frente Amplio. ¿Se ha dicho algo ahí al respecto de esta noticia que se ha tomado la agenda política de la tarde, Sebastián? Sin duda, y que ha cambiado particularmente la pauta de lo que ha sido esta jornada, que ya era sumamente noticiosa. Nosotros precisamente mostramos el ambiente de lo que ocurre a esta hora en la sede del Frente Amplio, donde está comenzando a esta hora, o debería ya comenzar prontamente, el Comité Central a sesionar y posteriormente votar para ver quién va a ser su candidato presidencial para las primarias del oficialismo. Ahora, todo esto, podríamos decir, queda relegado después de lo que ocurre, lo que se da a conocer respecto a la senadora Isabel Allende. Y a propósito de lo que tú me estabas preguntando, Ramón, hemos conseguido acá, al menos en este punto, declaraciones de la diputada Mila Schneider, que lamentaba ciertamente esta decisión y haciendo el llamado a cualquier recurso que se pueda realizar para poder apelar. Esto claramente va en contra de lo que efectivamente señala el protocolo respecto a que esta decisión del TC es completamente inapelable, y por lo mismo también se suma a las palabras de la diputada Gael Yomás, a quien le preguntábamos precisamente si con esto de alguna manera se manchaba el legado de la familia Allende,
Escuchemos lo que nos señala ella, la diputada Schneider, y también, ojo, el diputado del Partido Socialista Daniel Melo, quien hacía referencia a que hoy la extrema derecha, con representantes del Frente Amplio, deben estar celebrando a la raíz de todo lo que ocurrió dentro de las distintas instancias que se generaron en el Congreso y que terminaron llevando a lo que ya conocemos durante esta jornada, que es la destitución de la senadora Isabel Allende. Pasemos a escuchar. Lamento la decisión del Tribunal Constitucional que el día de hoy ha declarado el cese en el cargo de la senadora Isabel Allende. Hoy la extrema derecha, con incluso el voto de los representantes del Frente Amplio, deben estar celebrando. Creo que en este caso se ha cometido una verdadera injusticia. Una decisión que hay que acatar porque efectivamente la toma el Tribunal Constitucional. Desconozco si hay instancias que permitan que la senadora apele esta decisión, pero me parece que aquí hay que actuar apegado al Estado de Derecho, a las normas que nos rigen, y el Tribunal Constitucional ya ha hablado. Solidarizar en un momento que obviamente es de pesar, y en este caso desde nosotros también obviamente estamos en el mismo sentido. La autocrítica creo que ya pasó. Obviamente no sabemos cuál va a ser el contenido del fallo, hay que esperar, pero por ahora me quedo con las palabras de solidaridad, que creo que es lo que corresponde el día de hoy. Una situación inédita, cómo se resuelve, inédita también respecto de los desaciertos que ha reconocido la propia administración y que han terminado con la salida de una ministra de Estado, con el cese de sus funciones de al menos 2 altos cargos públicos que estuvieron tramitando toda esta situación en las cuales se le ha asignado una responsabilidad política y se le ha pedido su renuncia, y además con la cesación del cargo de una senadora de la República dispuesta por el Tribunal Constitucional, algo que nunca antes había ocurrido. Artículo 60 de la Constitución, termino con esto, dice: cesará en el cargo el diputado o senador que se ausentare del país. Después dice y bla bla bla, pero después dice también: cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado. Y más adelante dice que cesará, que esa inhabilidad, tiene lugar también incluso si es que esto se produce como si entregase otro actuare también en su nombre, porque aquí se había señalado que no corría una situación como esta entre los argumentos de la defensa, porque había sido un abogado quien había tramitado todo esto y la senadora no había tenido implicancia en aquello. Y la Constitución dice: la inhabilidad se refiere, tendrá lugar también que sea el diputado o senador cuando actúe por sí o por interpósita persona, natural o jurídica. Así es que vamos a esperar el fallo y la redacción, pero son algunas de las luces hacia donde apuntaría entonces los argumentos que al final han terminado en esta decisión del Tribunal Constitucional. Pausa y volvemos. Ay, sí que empezamos bien el día. Mariano quiere ir al jardín. A David se le olvidó el equipo de fútbol. Voy atrasada al trabajo. Mi jefe se enfermó y tendré que dirigir la reunión. Y esta noche mis suegros no se podrán quedar con los niños. Cuando tu día a día se complica y sientes estrés, hay que buscar ayuda. Neurexan te ayudará a enfrentar la jornada con mucha más tranquilidad. Reduce el estrés. Recupera el control. Neurexan. Calidad alemana Gel. Estamos felices de esta fiesta que vivimos hoy día en la Women's Night Out. Como Women for Sport estamos realmente muy contentos. Fueron casi 6.000 mujeres las que se inscribieron, las que hoy día estuvieron acá corriendo, lo dieron todo. ¿Cómo estás? ¿Qué sientes? Estoy emocionadísima. Onda, yo de verdad al principio de este día dije, me cuestioné si lo iba a lograr a ese nivel. Pero estoy feliz, estoy súper orgullosa. ¿Qué pensaste tú? Yo no lo dudé, vi la primera vuelta, te vi firme, mentalmente fuerte y dije vamos con todo. Lo logramos en mucho menos tiempo del que yo me había
propuesto. Yo dije 45, 40, mi mejor expectativa. Pero lo hicimos en 36. 36. Llegué mucho mejor de lo que me imaginé. No caminamos nunca, era mi temor. Yo dije, vamos a caminar. ¡Ay, ya me vaya! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! Obviamente, como yo hago atletismo, a veces también me toca trotar afuera y en verdad nos falta que te toquen la bocina, que te chiflen, que te miren. Onda, ahora que nos estemos todas las mujeres juntas en un lugar seguro, en un lugar lleno de energía femenina, nada, yo creo que es un espacio increíble, así que gracias a Rexona, Women for Sport, por esta tremenda corrida. La verdad es que fue muy rico haber podido correr con tantas mujeres, había una energía colectiva muy positiva, una energía de sentirnos juntas, libres haciendo esto y bueno, con mi mamá, que es mi mayor ejemplo a seguir, así que demasiado feliz de haber podido compartir esta instancia con ella. Me encanta ver a tantas mujeres reunidas en un solo lugar, corriendo por nuestro bien, por nuestra seguridad. Las invito a todas a seguir adelante. Yo creo que cada una de nosotras no se da cuenta, pero marcamos una pauta, marcamos un hito y somos ejemplos para muchas niñas que nos ven y que realmente ven a estas mujeres que están haciendo todo ese esfuerzo para ganar una medalla, para dejar al país cada vez más arriba, dejar a Chile cada vez más arriba en cada uno de los podios donde estas mujeres se montan y darse cuenta que no hay barreras, que no hay límites, que nunca debemos bajar los brazos, como la campaña de Rexona dice, para ir por más y para así cada vez no ser una ni dos, sino ser miles de mujeres las que estemos cada vez rompiendo récords y muchas más marcas apoyando al deporte femenino como se merecen. Ay, sí que empezamos bien el día. Mariano quiere ir al jardín. A David se le olvidó el equipo de fútbol. Voy a atrasar el trabajo. Mi jefe se enfermó y tendré que dirigir la reunión. Y esta noche mis suegros no se podrán quedar con los niños. Cuando tu día a día se complica y sientes estrés, hay que buscar ayuda. Neurexan te ayudará a enfrentar la jornada con mucha más tranquilidad. Reduce el estrés. Recupera el control. Neurexan. Calidad alemana Gel. Hola y adiós. Historias de aeropuerto. Este sábado, después de Tele 13, por el 13. Ay, sí que empezamos bien el día. Mariano quiere ir al jardín. A David se le olvidó el equipo de fútbol. Voy a atrasar el trabajo. Mi jefe se enfermó y tendré que dirigir la reunión. Y esta noche mis suegros no se podrán quedar con los niños. Cuando tu día a día se complica y sientes estrés, hay que buscar ayuda. Neurexan te ayudará a enfrentar la jornada con mucha más tranquilidad. Reduce el estrés. Recupera el control. Neurexan. Calidad alemana Gel. Día noticioso, ¿verdad, no? El día después de la liberación, como dice el nombre que le puso el presidente Trump a sus anuncios arancelarios. El día después de la incertidumbre global, han titulado algunos medios internacionales. Otros han dicho el día después del desastre. En fin, podríamos seguir así con distintos calificativos. Paz Zárate, académica de la Academia Diplomática. De la Academia Diplomática, eso es, de Chile, está con nosotros. Bienvenida. Gracias. No te voy a apurar con un titular porque eso es muy periodístico, pero de que hay distintas interpretaciones que cuesta bucear un poco para tratar de colocar los puntos más importantes. Pero son todos aciagas. No hay nadie que diga que esto es bueno. Yo creo que eso es muy notorio, que todas las interpretaciones son negativas. Yo creo que es importante decir lo siguiente: esto es más que solamente una herramienta, los aranceles de esta forma masiva, es más que una herramienta para negociar, porque tú te puedes imaginar todos los países del mundo yendo a golpear la puerta para pedir que las cosas vuelvan a como eran antes. Eso no va a ocurrir. Algunos países quizás conseguirán bajar un poco las tasas ofreciendo algunas ventajas extra, pero la mayoría no. Y si hubiera esa cola, Chile estaría en el montón. Además, Chile no tiene un déficit comercial con Estados Unidos y tiene un tratado que es muy beneficioso para Estados Unidos. Difícil ofrecer más. Cuando el presidente Trump dice que ayer en su pizarra decía que estos eran aranceles recíprocos, respecto a Chile eso no es verdad. Esos aranceles de 10% que nosotros aplicaríamos a Estados Unidos no es cierto.
Entonces, por eso es que hay que tener expectativas bajas respecto a un retorno al punto anterior. Y si lo que buscan no es necesariamente una negociación con el mundo entero, ¿qué es lo que buscan? Esto es un reseteo del sistema comercial mundial. Esto para mí aquí hay un punto de no retorno, porque eso es una tasa tan alta, y de hecho la Casa Blanca dice que esto no es negociable. Los republicanos en el Congreso, que no se esperaban esto, y dicen que algunas cosas se podrían negociar, pero el equipo de Trump no. Así que lo que hay es un intento de parar la globalización. Y la pregunta es si la globalización resistirá sin un país que por sí solo es el 25% del GDP, del Producto Interno Bruto Mundial. Ya, cuando uno dice, entonces, si va a parar la globalización o eso es lo que busca, es llamativo porque hay otros grupos de presión que son de signo totalmente distinto, que también han sido antiglobalización, por otras razones, Así sí, es. totalmente contrarias a esto. Así es. Pero al final tienen vasos comunicantes. Sí, porque el proteccionismo al final de un lado u otro se parece. Vamos a pasar de un sistema abierto con reglas claras en los tratados, porque hoy los tratados no es que dejen de estar vigentes, es que son irrelevantes, porque Estados Unidos tiene tratados con la mayoría de los países que fueron sancionados ayer, contrario a lo acordado. Ahora la palabra escrita no tiene valor y va a ser reemplazado el sistema de reglas previsibles por acuerdos unilaterales que nadie sabe con quién hay que negociar, a cambio de qué ni cuánto durarán. Si es que se logra algún status quo, algunos países logran eso, tampoco se sabe si eso sobrevivirá. Por ejemplo, Canadá y México ayer no fueron incluidos porque habían logrado contener un poquito a Trump. ¿Por cuánto tiempo? No se sabe. ¿Cuánto durará ese acuerdo? Tampoco. Ahora, eso es interesante porque hay algunos análisis que dicen, ok, esto es una cosa y hay que ver bien, piano a piano, lo que busca y lo que al final puede concretar el presidente Trump. Porque dentro de su discurso, de las muchas cosas que dicen, sí, siempre está eso de que voy a hacer más grande a América nuevamente, y ayer decía, voy a hacer más ricos a los norteamericanos. Uno le cuesta entender que esto, al menos en lo inmediato, ocurra así, porque se va a provocar un aumento de los precios, evidentemente. Si eso trae para la dueña de casa en Estados Unidos, le va a costar más los productos que ingresen al país, y eso lo va a tener que pagar alguien. Sí. Pero la pregunta es si, por ejemplo, para hacer más rica esa economía, porque entonces eso va a llevar a sustituir y que la empresa local pueda generar más cosas. Bueno, hay cosas que ni siquiera en 4 años puede volver a producir o a restituir Estados Unidos. Es un camino muy largo decir que a partir de lo de ayer se va a regenerar las industrias estadounidenses. Entonces, por ejemplo, algunos países podrán ofrecer, como Corea, por ejemplo, hacer una planta automotriz cerca de Detroit. Entonces, en algunos casos se podría conseguir algo así, pero no es tan fácil. Esos proyectos, como tú bien dices, toman muchos años y además requieren estabilidad. Y lo que tenemos ahora es una inestabilidad general y es caprichosa también, que es lo contrario a la inversión. Entonces, de hecho, los pronósticos económicos no solamente son de inflación, sino que son de inflación, crecimiento que se detiene por la incertidumbre a nivel global, y quizá incluso lo que se llama la estanflación, que es recesión más inflación alta. Entonces, si la economía norteamericana, que es el 25% del Producto Interno Bruto Mundial, se contrae, y además si se contraen las economías de países muy importantes para Chile, por ejemplo, Canadá, el primer inversionista extranjero de Chile, por ejemplo, la Unión Europea, el segundo como bloque, o Japón, que también fue ayer sancionado con un elevadísimo arancel, también es muy importante para Chile y su transición energética. Chile también va a sufrir un efecto indirecto, que es que nuestros socios más importantes, sus economías se van a contraer y proyectos no podrán seguir adelante. Entonces, también está ese otro lado, esa otra dimensión. Es interesante hacer el punto allí, porque esto tiene efectos globales, y entonces ¿dónde queda ese escenario tal vez un poco más optimista, llevándolo al plano local y la afectación a nuestros productos, que señalan, a ver, hay que ver, porque por ejemplo, a Noruega le suben a un 15%, exportador de salmón, a nosotros un 10%, por lo tanto nosotros quedamos mejor que Noruega. Los vinos ya un 10%,
pero los italianos están dentro de la Comunidad Económica Europea, por lo tanto, de la Unión Europea, perdón, entonces un 20%, el doble de que Chile. ¿Ve que hay oportunidad para Chile? Pero esas son cosas pequeñitas. Por lo demás, el cobre se supone que se salvó, estamos contentos por eso, pero nadie sabe por cuánto tiempo. Lo que sí es importante ver, yo creo que de más arriba, que este es un ataque importantísimo al libre comercio, del cual Chile prácticamente es el niño símbolo, porque Chile es el país con la red de tratados de libre comercio más amplia del mundo. Nosotros hemos diversificado mercados, hemos buscado, no ahora, hace muchos años. Entonces, si el sistema es golpeado y ahora viene una guerra, es decir, que hay retaliación, respuesta de los actores más castigados, por ejemplo, la Unión Europea, el mundo en general se va a volver más proteccionista. ¿Qué va a pasar con Chile? Es importante que el país, como todo, más allá de quién esté en el gobierno ahora o después, tener una estrategia tipo Team Chile para un mundo muy distinto de aquel bajo el cual Chile ha prosperado. ¿Y es posible que el resto de los países reorganizarse en un frente común económico-comercial frente a Estados Unidos? Es decir, ok, tenemos esta regla, no podemos hacer nada, por lo menos los 4 años que le quedan al señor Trump, y por lo tanto vamos abriendo más mercados, vamos negociando mejor con los otros y vemos qué pasa. Pero es que la apertura de mercados y las exportaciones, todo eso ha funcionado en una estructura jurídica donde está la OMC al centro. Entonces, el gobierno Trump, no ahora, el anterior, ya venía desautorizando a la OMC e impidiendo su funcionamiento porque el órgano que resuelve las controversias sobre comercio no funciona por decisión de Estados Unidos. Entonces, habría que crear un sistema nuevo de libre comercio y reglas claras sin Estados Unidos. Y eso puede tomar una década. Una década. Una cosa muy corta, porque se nos acabó el tiempo. Hoy día he escuchado distintos tipos de reacciones y distintos tipos de ambiente y consejos a los distintos representantes de los estados del mundo. Uno le dicen, a ver, me subiste 20, responde con 40 a Estados Unidos, y así como en el póker, ¿eh? La tuya y 2 mías más. Y otros dicen, no le toques la oreja al gigante porque puede ser peor. ¿En qué se debate esto? A ver, es que yo pienso que los países tienen posiciones relativas diversas. Por ejemplo, Canadá está demasiado integrado con Estados Unidos, pero además está arriesgando su soberanía porque se lo quieren anexar. La Unión Europea también tiene un problema de soberanía si es que él quiere tomar por la fuerza Groenlandia. Entonces, los intereses son más allá de lo comercial. Creo que es importante mirar que lo que está pasando acá es un cambio de época, que incluso excede lo comercial. Es una acción unilateral que golpea el sistema que hemos conocido más allá de lo comercial, también en lo político. Entonces, es muy complejo y creo que las reacciones inmediatas no son aconsejables, que hay que pensar muy bien una estrategia país, y eso vale para Chile y también para los otros actores más importantes que Chile. Paz Zárate, titular ahora de la Academia Diplomática, sí. Académica allí. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Tele3 en vivo. Hasta la próxima. Nos vamos a despedir junto a Paz del estudio con imágenes 20:15. Los invito a nuestra edición central en 45 minutos más, pero nos vamos a despedir con estas imágenes del Partido Socialista, porque hay mucha expectación respecto de lo que se pueda decir luego de conocerse esta información del cese en su cargo de la senadora Isabel Allende por decisión del Tribunal Constitucional. Así es que seguimos atentos. Muchísimas gracias.